En nombre de las mujeres se abre la sesión de la comisión mixta para el boletín 13.688-25, más conocido también como Ley Antonia, a propósito de la lamentable situación con Antonia Barra. Estimadas senadoras, senador, diputados, diputadas, tenemos presentes en esta comisión de forma telemática al diputado Lalillú, al diputado Lonton, a la diputada Astudillo. Están presentes el senador Sangüesa, la senadora Núñez, la senadora Allende, además de quien habla. Esperamos que quienes faltan son tres integrantes, digamos, 2 diputadas y una senadora puedan integrarse rápidamente. Comentar que no sé si la secretaria nos puede leer la tabla y después yo comento lo que ocurrió en las semanas, por favor. Perfecto. Presidenta, bueno, en la sesión anterior la comisión mixta se constituyó y la eligió usted como su presidenta. Esta sesión de hoy día, la idea es que se proponga la forma y modo de resolver las discrepancias que surgieron entre ambas cámaras respecto del proyecto de ley, como lo dijo la presidenta, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, conocido como Ley Antonia. Eso es, presidenta, nuestra tabla de esta comisión mixta de hoy. Muchas gracias, secretaria. Entiendo que durante la semana pasada, después de la sesión del día miércoles, se realizó un trabajo prelegislativo entre los asesores, asesoras de cada uno de los integrantes de esta comisión mixta y también la representación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que en este caso es Paloma Galás, quien nos acompaña también en esta sesión. Le damos también la bienvenida. En base, digamos, a las propuestas de redacción que habían realizado tanto los abogados y abogadas de la familia de Antonia Barra, y a posterior de esa reunión habría llegado también algo que al menos desde la Comisión de Mujeres y Igualdad de Género del Senado a principios de año habíamos solicitado a la Fiscalía Nacional a través de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos que nos pudieran también hacer un aporte en materia de contenido frente a esta temática. Han llegado algunas propuestas de modificación de penas principalmente, ¿no? Entonces, lo que entiendo yo que se propone del trabajo prelegislativo en particular tiene que ver con dejar, primero que nada, como para claridad de lo que vimos la semana pasada, el artículo 393 del Código Penal tiene en su primer inciso establecido el auxilio al suicidio y por lo tanto nosotros no tocarlo, sino que dejarlo como un inciso independiente y nosotros más bien y nosotras involucrarnos, digamos, en salvar la situación que se discrepó y por eso que estamos en la mixta, que tiene que ver principalmente con la tipificación de inducción al suicidio y del suicidio femicida, ¿no? En eso estamos todos contestes, ¿cierto? Desde esa perspectiva, entiendo que hay una propuesta de redacción bastante consensuada y que lo único que estaría difiriendo es si acaso esta redacción estaría en posición de incisos en el artículo 393, como originalmente se hizo en el trabajo legislativo que hizo tanto la Cámara como el Senado, o bien dejarlo como una figura sentada en el artículo 390, ¿no? Yo, si me permiten, y si alguien no me corrige de los asesores y asesoras, leería la propuesta de redacción independiente de su ubicación. ¿Les parece? Para que estemos todos... Entonces, muchas gracias. Entonces, si no me equivoco, es esta, ¿no? Esta primera. Perfecto.
Ya, esta redacción que voy a leer es el trabajo que hicieron, insisto, asesoras de nosotros como parlamentarios y parlamentarias, más el Ministerio de la Mujer, y que a su vez tiene la sugerencia de aumento de pena por parte de la Fiscalía, que era un elemento que no estaba previsto en nuestro trabajo preliminar. Entonces, insisto, independiente si es en el artículo 300, o sea, si está en el artículo 393, lo que se propone acá es que quedara el primer inciso del artículo 393, el que indujere a otro, perdón, estoy excluyendo el tema de, voy a leer mejor la pura redacción, lo de los artículos está enredando esto. Ya, un inciso quedaría así: el que indujere a otro a cometer suicidio y si se produce la muerte o que causare el suicidio de la víctima, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 3 años y de 3 años y 1 día a 5 años. Un siguiente inciso: se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior, es decir, desde los 3 años y 1 día a 5 años, cuando a 3 años, eso se elimina. Sí. Entonces, se excluirá de 545, de 541. Lo que se elimina es de 541 días a 3 años. O sea, el mínimo de la pena. Sí, el mínimo. Entonces se parte. Sí. Se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior, de 541 a 3 años, y por lo tanto se parte desde 3 años y 1 día a 5 años, cuando el delito sea cometido y concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Haberse ejecutado en un contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima. B. Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. Eso es la propuesta de redacción, y ambas propuestas de redacción estarían para que estuviera en el artículo 393 ter, y en el caso del artículo 390 quedaría la misma redacción, salvo que al final se agregaría que se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que ocurra. Eso es. Diputada Orsini. Buenos días, muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer el trabajo de nuestras asesoras, que sé que estuvieron incansablemente durante este fin de semana largo trabajando en esto. Y yo quisiera tomar postura, Presidenta, por una de estas dos alternativas. A mí me parece más adecuado, más deseable el tipificar de lleno el delito de suicidio femicida, más bien por temas de, creo que es importante que podamos llevar la contabilidad, que podamos identificar los suicidios femicidas. En la primera versión de la propuesta no se hace señal, no se menciona la palabra suicidio femicida, y en el fondo sería un agravante dentro de la inducción al suicidio, o una forma agravada o calificada de la inducción al suicidio. Me parece que es más limpio hacerlo de la segunda manera, pero me preocupa la pena. Yo estaría por tipificar el delito de suicidio femicida. Sin embargo, me problema que tenga la misma pena, o que pueda llegar a la misma pena que el homicidio, porque al final, voy a decir algo bien brutal, perdónenme quienes me están escuchando, pero si acá hay un delito previo de violencia de género y el suicidio femicida, o sea que la mujer producto de ese delito decida terminar con su vida, mejor la violo y después la mato, po. Si voy a tener la misma pena finalmente si ella se suicida o si yo la mato. Entonces genera un incentivo medio complicado en cuanto a la proporcionalidad de las penas. Yo estaría por tipificarlo y dejarlo de 3 años y 1 día a 5, excluyendo la pena que es la misma que es la del homicidio, que es de 5 a 10, que me parece que hay un problema ahí en proporcionalidad de las penas. Eso, Presidenta. Incluyendo la pena.
es tu propuesta? Es que no se entendió tu última parte, perdona, diputada. ¿Puedes repetirla? Sí, no hay problema, disculpe. A mí me parece que es más deseable tipificar, o sea, la segunda fórmula. Sin embargo, creo que hay un problema en que la pena comprenda la misma pena que el homicidio simple. El homicidio simple va de 5 a 10 años. Y la pena que acá se propone va de 3 a 10. No, es 5 días el homicidio simple, va de 10 a 15. ¿La subiste tú? No, no lo hemos subido, se subió hace 2 periodos atrás. Bueno, igual, aunque no... A ver, ¿alguien puede... El exministro Monker fue el autor. ¿Podemos revisar la pena del homicidio simple? Solo pedimos que para mejor seguimiento de la sesión tratemos de no interrumpirnos. Así que, por favor, diputada Orsini. No, si es que si efectivamente la pena aumentó desde que yo estudié Derecho hasta ahora, no habría problema. Mi problema es que incluya la misma pena que el homicidio simple dentro del tipo penal, porque habría un incentivo perverso en el fondo a que sea la misma pena el que el autor realice la muerte, mate a la otra persona, o que la persona termine con su vida, y creo que hay que hacer una diferencia en la proporcionalidad de la pena. Pero si lo revisamos podríamos despejar ese punto. ¿Alguien más? Diputado Longton y después senadora Allende. Núñez. Presidenta, solamente una aclaración respecto a lo que se hablaba por su intermedio de la diputada Orsini. El homicidio simple está sancionado de 10 a 15. De hecho, es más, con el proyecto de ley Tamara que está ahora a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados, se va a subir de 10 a 20 el homicidio simple. Va a quedar en esa pena porque en nuestra legislación teníamos delitos contra la propiedad que tenían una mayor sanción que delitos contra la vida. Y eso era una aberración por donde se le mire. Entonces quería solamente hacer esa aclaración, independientemente de que podamos empezar a discutir Gracias, diputado. Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Bueno, estamos en una mixta y por lo tanto acá hay dos cuestiones en las que deberíamos concentrarnos, donde evidentemente hay ánimo de respetar, y ayer y en la sesión anterior lo notamos así incluso de las diputadas presentes, de distinguir entre el auxilio al suicidio, y tuvimos un largo debate o marcamos nuestros puntos, a, como hoy día está establecido en esta propuesta, el que indujiere a otro a cometer suicidio, que es muy distinto, y yo creo que en eso, por lo que escucho, lo que oigo, no va a haber problema en que se mantenga esa forma. Y en la pena, marcar 2 puntos. A mí me gustaría que en este proyecto se mantuviera el distingo, porque además así ha ido avanzando nuestro ordenamiento jurídico, y por algo hay un femicidio tipificado como figura distinta al homicidio y tiene una pena mayor. Entonces, una cosa es adecuar la norma y otra es el fondo del asunto de que haya una pena mayor cuando en este caso sea una mujer la víctima, entendiendo, insisto, que ya nuestro ordenamiento hace un distingo por el género, por ejemplo, y ahí hay hubo harto debate y quedó bien argumentado desde que tenemos la figura del femicidio, por ejemplo, hasta la fecha con otras leyes que hemos ido discutiendo, como por ejemplo la que decía por su intermedio el diputado Longton, la ley Gabriela. Entonces, yo invitaría que revisáramos, Tamara, yo invitaría que revisáramos las penas, pero mantuviéramos, o al menos hablo por mí, bueno, el objetivo de que tuviéramos un distingo respecto de la sanción y la pena establecida para este delito, que espero que quede tipificado como es el suicidio femicida. Hasta ahora, perdón, solo por claridad, viene el senador Sangüesa, después la senadora Allende, la propuesta que acabamos de leer mantiene, y genera 2 figuras que no están en el artículo, en el Código Penal hoy día, que tiene que ver con la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Ambas figuras son las que estamos discutiendo en este minuto, que están como propuesta para quedar consignadas. ¿Ah? No. Sí, cada una tiene 2 penas. No, Vicente. Acá las asesoras nos proponen 2 alternativas. Si quieres, tomar la palabra. Senador Sangüesa, después senadora Allende. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí uno, cuando se legisla en base a la casuística, normalmente se produce una distorsión del tema de fondo, porque aquí no tenemos que olvidar, y bien lo dijo el diputado Longton, se está finalizando la ley Tamara, que está en la Cámara hoy día, donde en el fondo nosotros, para una parte de la población, aumentamos las penas considerando la situación de vulnerabilidad.
Ahora, cuando todos conocemos el caso de Antonia y que en el fondo abre, digamos, una multiplicidad de situaciones donde muchas mujeres, por diferentes motivos, llegan incluso al suicidio producto de una violación y que además no se hacían las denuncias en la oportunidad que uno, o sea, que la sociedad esperaría, pero que también es atendible al grado de violencia que se sufre y ciertas cosas que todavía tenemos en el aspecto cultural, donde incluso no nos olvidemos que antiguamente la mujer violada era considerada casi la responsable de esa situación. Hemos tenido una evolución importante y yo creo que aquí hay que clarificar, porque yo entiendo esta propuesta como dos alternativas que son compatibles, no excluyentes, ¿ya? Entonces, y en ese sentido me llena completamente, porque yo las diferencias que manifesté en la sesión anterior era precisamente que el tipificar solamente el suicidio femicida dejaba una multiplicidad de casos afuera que también son y que tienen la gravedad que se requiere en caso de que sea un joven hombre o que sea hoy día un adulto mayor. También hay situaciones bastante especiales. Por lo tanto, la ley teníamos que hacerla pensando en todo el espectro de nuestra sociedad. Y tenemos que hacerla compatible con la ley Tamara porque efectivamente ahí hacemos un distingo entre ciertos grupos de nuestra población donde se aumentan las penas. Y comparto que la creación del suicidio femicida, porque también aquí hay, en base a la experiencia y a lo que nos ha dado la ley Antonia, es efectivamente algo que se produce, pero también yo entiendo que es complementario porque en el otro artículo considera el resto, ¿eh? Que a mí lo que me generaba, digamos, conflicto era que íbamos a estar discriminando, a lo mejor positivamente, pero que finalmente era una discriminación referente a otros grupos etarios. Entonces, creo que este complemento de las dos propuestas llena completamente las diferencias que teníamos respecto a esto. Gracias, senador Sangüesa. Antes de darle la palabra a la senadora Allende, quiero darle la bienvenida a la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Antonia Orellana. Senadora Allende. Presidenta, primero reconocer el esfuerzo que han hecho tanto los asesores nuestros como, por supuesto, también del Ministerio de la Familia y la Fiscalía. Todo esto es un trabajo prelegislativo que hemos tratado de concordar para llegar a un punto de consenso y lograr sacar esto rápido. Segundo, algo que no puedo dejar de decir, sale un reportaje hoy día en la revista Ya de la madre Antonia Barra y la verdad que es bien impresionante, por supuesto como testimonio, pero además ella valora el hecho que se haya considerado la perspectiva de género, que es lo que no se debe perder de vista y que es lo que nos incumbe en este momento, por eso lo saco a colación. Lo tercero, yo entiendo que estamos haciendo dos cosas. Por un lado, incorporamos la inducción al suicidio, o sea, existe el delito nuevo, o sea, hacemos un delito nuevo que es la inducción al suicidio que lo consideramos suicidio femenino, porque femicidio, digamos, un suicidio femicidio. ¿Por qué? Porque evidentemente que se dan las condiciones que hemos señalado, o sea, como consecuencia de delito como la violación, posteriormente esa persona comete suicidio, basado en lo que hemos dicho, en las distintas posibilidades, pero que son claras, que están relacionados, es un suicidio femicidio, o sea, no se habría dado porque amaneció o porque traía una depresión previa, sino que es producto de una violación lo que genera en una mujer, en una muchacha, puede ser una mujer, una muchacha, en fin, un adolescente, lo que genera producto de eso. Entonces yo creo que nosotros estamos en presencia de dos nuevos, así lo entiendo yo, que no son excluyentes. Consideramos la inducción al suicidio y consideramos que es un suicidio cuando se comete, como consecuencia de esa inducción, es un suicidio femicidio. Entonces yo creo que eso es lo que hoy día, y lo que nos falta es ver si estamos de acuerdo o no con las penas. La Fiscalía proponía aumentar la cosa, yo estoy de acuerdo, pero sí, eso es coherente. Entonces yo creo que estamos bien encaminados. Lo único que falta, según yo entiendo, es determinar si son aparte los incisos, se incorporan, pero no sería más la diferencia que aquella, si es que he entendido bien.
Gracias, senadora Allende. Senadora Núñez. Sí, muy breve, Presidenta, pero dada la discusión me parece importante tomar la palabra nuevamente, porque efectivamente tenemos una inducción al suicidio donde no se hace distingo de género, porque la ley establecería que el que indujere a otro, sin distingo, ¿cierto?, a cometer suicidio, con una pena que es la que ya hemos ido conversando, y como segundo término, el suicidio femicida, donde sí hay una incorporación de género, de distingo de género, en la línea efectivamente del caso de Antonia, y donde hay una pena mayor. Por lo tanto, yo creo que acá hay dos figuras, las veo muy claras, y con penas donde hay un distingo y una mayor en la línea de nuestro ordenamiento jurídico. Puse de ejemplo el femicidio, pero otras más. Así que a mí me parece que la propuesta es correcta, viene a recoger lo que discutimos en la sesión pasada, y así también dejamos incorporada esta inducción al suicidio sin distingo, sin tocar lo que sí nos preocupa respecto a la ley de Antonia, que quede este distingo de género con una pena mayor. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. La ministra está pidiendo la palabra. No sé si después las diputadas quieren hablar. Después la diputada Tello. Ministra, por favor. Muchas gracias, Presidenta, senadoras, diputadas, senadores y diputados presentes. Muchas gracias por recibirnos. Yo solo quería comentar a propósito de lo que también señalamos en la sesión pasada y acerca de su finalización y del trabajo que han hecho esta semana asesores y asesoras, como también quienes han estado apoyando a la familia Parra en la estrategia judicial, y que por lo tanto esto no es pura, discusión respecto al espíritu de la ley, sino sobre todo antecedente respecto a lo que involucra judicializar causas por violencia de género respecto a las altas penas y por lo tanto altos estándares probatorios, con todos los sesgos que conocemos que fueron, bien vistos durante la causa de Antonia y también recogidos por los tribunales en su fallo. Nosotras consideramos como ministerio que la propuesta debe ser legislar ambos delitos, no uno u otro, separando el suicidio femicida y entendiendo que no son contrapuestos, sino que más bien generan una complementariedad tanto en los deberes educativos, preventivos, de visibilización, pero también en la persecución penal efectiva. Se requiere legislar ambas, puede haber una necesidad en diversos casos y proyectos de ley, y particularmente se requiere reconocimiento del suicidio femicida y su tipificación como un delito aparte en el marco de la violencia de género en particular, tal como se señalaba previamente. Tal es la posición que tenemos como Ejecutivo en base a lo que hemos podido discutir con sus asesores y asesoras, con también escuchando las sesiones de esta comisión, siguiendo la discusión legislativa y sobre todo también atendiendo a lo que nos han señalado tanto la familia Antonia como quienes llevaron el caso contra Martín Pradenas. Gracias. Gracias, ministra. Diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, junto con saludar a todas y a todos esta instancia, este espacio de conversación. Y también del trabajo que han realizado los distintos asesores y asesoras en estos días para poder hacer una propuesta justamente de cara a esta tremenda misión que se nos ha encomendado, que es hacer una cuestión que no teníamos, que era necesaria y que lo hemos visto una y otra vez en distintos casos con nombre y apellido, y por fin. Y a propósito, de la profunda generosidad de la familia de Antonia Parra y de su fuerza y de su compromiso con esta temática, creemos que es imperativo que podamos lograr tener la tipificación de este delito hoy día en nuestra legislación. Es uno de los tantos vacíos legales que muchas veces hablamos, ¿cierto?, en materias de mujeres, y por lo tanto para mí es un tremendo orgullo hoy poder estar aquí y por supuesto manifestarme en orden y por supuesto en sintonía a lo que hemos trabajado previamente, ¿cierto?, que son estas propuestas que se hace respecto del artículo 393 ter y del artículo 390 ter. Creemos que ambas redacciones y en distintos aspectos logran la misión que se nos ha encomendado, que en definitiva es que el suicidio femicida propiamente tal quede en nuestra legislación, y así también
se considere especialmente aquellas situaciones, ¿cierto?, como lo señala en la primera propuesta, en orden a siempre tener que aplicar el tramo más grave, porque consideramos que es una cuestión que es urgente, relevante en nuestra sociedad. Así que, bueno, muy contenta por estar acá y, por supuesto, mostrarme a disposición desde ya de apoyar estas propuestas que se han hecho. Muchas gracias. Bien, yo quisiera ratificar y reiterar, digamos, algo que han expresado en general las senadoras, el senador, la diputada, en relación a que efectivamente el trabajo que se ha hecho por parte de nuestros asesores, asesoras, también lo dijo la ministra, lo que hace es que genera una propuesta que permite tipificar dos nuevas figuras. Una es la inducción al suicidio y la segunda es causar el suicidio, digamos, ¿no? Es el suicidio femicida propiamente tal. Y por lo tanto, desde esa perspectiva estamos haciendo un tremendo avance en materia legislativa a propósito de dos nuevas figuras y que además contemplan no solo una perspectiva de género, sino que definiciones de violencia de género que están apoyadas por la ley interamericana contra la violencia de género, digamos, que promueve, ley modelo, digamos, que promueve la OEA, que se ha promovido también por otras organizaciones y que se está avanzando también a propósito también de las leyes modelos de femicidio, digamos, ¿no? Y todas sus aristas. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva felicitar, digamos, el trabajo hasta acá establecido, porque genera una muy buena salida. Y, en segundo lugar, el principio que está operando acá en materia de aumentar las penas, ¿no? Y, por lo tanto, de ser efectivamente una situación que sea castigada como mucho más compleja que otras situaciones. Desde esa perspectiva, yo quiero insistir que, al parecer, lo que tenemos que ver es en dónde estaría ubicado. Si eso es lo que, si estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo. No sé si hay alguien que no esté de acuerdo con la propuesta, porque pareciera que hasta ahora en general se han manifestado, al menos de los que han hablado, de acuerdo. Si hubiera algún matiz para que hablara ahora, así, el diputado Lonton, claro, el diputado Lonton. A ver, estando de acuerdo obviamente en el proyecto de ley, eso despejarlo inmediatamente, tengo algunas dudas específicamente, a ver, del 393 TER, quiero, agradeciendo el trabajo que hicieron los asesores. Primero, perdón, disculpe, solo sí. En estricto rigor debería ser bis, pero o sea, hay ya. que verlo bien, pero no importa, después nos ponemos claro, bien de acuerdo con el iguales, número, tiene razón, exactamente. Bueno, el 393 bis, y agradeciendo obviamente desde ya la labor que realizaron los asesores, la distinción, porque dice el que indujera a otro a cometer suicidio si se produce la muerte o que causar el suicidio de la víctima. Quiero saber la diferencia, porque en los dos se produce la muerte. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que se produzca la muerte o que causar el suicidio de la víctima si finalmente los dos terminan en la misma consecuencia? Entonces, quisiera saber qué diferencia entre uno y otro. Lo segundo, en el inciso segundo, habla de circunstancias que, en definitiva, agravarían la pena del delito si es que concurre la primera parte, el primer inciso. Y acá me quiero referir específicamente a que tanto la letra A como la letra B se refieren a elementos que son propios del tipo penal, de este delito, es decir, que configuran el delito propiamente tal. ¿A qué me refiero? A que si no estuvieran la circunstancia A y B del inciso segundo, ¿cómo se configuraría la inducción a cometer suicidio? Porque uno entiende que tiene que haber una violencia psicológica, una violencia física, o algún tipo de relación desigual entre el agresor y la víctima para efecto de inducir a otra persona a que se suicide. Entonces, si no existen estos elementos, ¿cómo yo podría inducir a otra persona a que se pueda suicidar? O que cometa suicidio, porque si no están estos elementos habría una pena inferior. Entonces, creo que son elementos que son propios del delito para que concurra la inducción al suicidio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo no concurriría aquello? Y se puede configurar igualmente la inducción al suicidio. Y por último, en el que sigue, el 393, la segunda hipótesis, en la parte final del inciso primero señala como autor de suicidio femicida. Yo creo que ahí debería ser como autor de inducción al suicidio femicida,
porque el autor la persona que se suicida no puede ser la misma figura que está sancionada, es decir, debe ser como autor de inducción, pero es una mirada, o sea, un cambio más de forma que de fondo. Pero principalmente tengo dudas, Presidenta, con respecto a las dos dudas, a las dos cuestiones que señalé previamente, respecto a la tipificación del delito previamente tal y a la diferenciación entre si se produce la muerte o que se causa el suicidio de la víctima. Eso, gracias, Presidenta. Sí, yo sí interpreto bien lo que me explican los asesores, digamos, es que en el caso del 39... del artículo 393, perdón, 39, del 393, ahí está la inducción a cometer el suicidio. Y en el caso de lo que en el papel que ustedes tienen es el artículo 390, está además que con ocasión de hechos de violencia de género, ella cometa su suicidio, la víctima cometa su suicidio. Por lo tanto, si les parece de mejor redacción, pudiera el 393 quedar como el que indujere a otro a cometer suicidio. Si se produce la muerte, será sancionado con, y eliminar lo siguiente para no llamar a equívoco o a redundancia o a interpretación sobre interpretación. ¿Les parece? ¿Sí? Y es en el único, porque en el otro efectivamente una explicación es diferente, totalmente diferente, porque tiene que ver con el suicidio femicida, efectivamente. ¿Les parece? Que ahí queda mejor salvado lo que está planteando el... Exacto. Entonces quedaría el primero así: el que indujere a otro a cometer suicidio, si se produce la muerte, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 a 3 años y de 3 años y un día a 5 años, hasta, y se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior cuando el delito sea cometido y concurra alguna de las siguientes circunstancias: a, haberse ejecutado en un contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima; b, haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias manifiestas de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. Y el siguiente artículo sería el que indujere a una mujer a cometer suicidio si se produce la muerte o que, con ocasión de hechos constitutivos de violencia, causare su suicidio. Eso es distinto. Ahí está el suicidio femicida. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la muerte donde quiera que ocurra. Sí, diputado Lonton, perdón. Muchas gracias, Presidenta, por bueno, que se pueda coger la primera parte que señalé. Sigo con la duda respecto al inciso segundo del 393 bis, que es la primera parte, porque el que indujera a otro a cometer suicidio, necesariamente el tipo penal tiene que concurrir con la letra A y B para que se pueda configurar la inducción al suicidio, porque si no, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría inducir al suicidio de una persona si no concurren las circunstancias de la A y la B? Si es que los asesores o alguien más nos pueda ilustrar o señalar cómo se podría producir una inducción al suicidio si es que no hay violencia física o psicológica de por medio para efectos de poder concurrir a configurar ese tipo penal. Presidente, no sé si me doy a entender, porque la primera parte señala el que indujera a otro a cometer suicidio, ¿no es cierto? Estamos claros. Pero para que eso se produzca, para inducir a otra persona a cometer suicidio, tiene que haber un tipo de violencia atrás. Física, psicológica, tiene que haber una relación desigual como establece la letra B, para efectos de que eso finalmente termine en un suicidio. Porque si no hay esos elementos, ¿cómo se podría configurar una inducción a cometer suicidio? ¿Cómo finalmente el tipo penal tiene que dar certezas al juez de que tienen que existir ciertos elementos para que finalmente se configure una inducción al suicidio? Entonces, si nos pudieran, por lo menos, si me pudieran a mí señalar en qué otras relaciones distintas a las establecidas en la letra A y B se puede dar una inducción a cometer suicidio para efectos de poder configurar el tipo penal como corresponde. Eso. Gracias, Presidente. Yo no sé si desde el Ministerio de la Mujer
en representación, digamos, del trabajo de los asesores, digo, no ministra usted, sino que sus asesores o asesoras, por favor, porque entiendo que los asesores palabra directa no tienen. Por eso no sé si entre Nicolás o la Paloma pueden... Muchas gracias. Sí. ¿Paloma? Sí. Mi asesora Paloma Galá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Por su intermedio, Presidenta. En el trabajo que se realizó en conjunto con las asesoras y los asesores, en que coordinamos y aunamos también las posiciones diversas de parte de todas y todos, también incorporamos las solicitudes y la propuesta realizada por el Ministerio Público, en particular la que tiene relación con el inciso segundo que se incorporaría en el artículo 393 bis, en el sentido de precisar cuáles sean las circunstancias específicas para agravar la pena, en lo particular en la inducción del suicidio, no así tal como la figura genérica señalada en el inciso principal, digamos, en el primer inciso, sino que específicamente cuando se ejecutare con estas circunstancias que se establecen, no se podrá usar el mínimo de la pena, por lo tanto, entendiendo que puede haber una figura mucho más amplia y en el caso específico en que concurran estas circunstancias, que no son solamente aquellas las concurrentes para el delito, que no podrá utilizarse el mínimo de la pena. No sé si respondo con eso la pregunta, Presidenta. Senadora Núñez. Sí, gracias, Presidenta. A ver si entiendo bien por su intermedio. Lo que plantea el diputado Lonton es que, claro, porque en la primera figura, el que indujere a otro a cometer suicidio, si eso se comprueba, evidentemente va a establecerse una pena con un piso, con un texto, en el caso que se den estas circunstancias, dado que estamos estableciendo una nueva figura que es la inducción al suicidio, la letra A, la letra B. Si esas circunstancias no concurren, entonces no concurriría la inducción al suicidio y por lo tanto no concurriría esa pena y se podría comprobar otro tipo de delito. Pero en el caso del suicidio femicida, y por eso, aunque algunos puedan creer que es la misma figura, nos preocupa incluso y nos importa que se establezca hasta con un título distinto, con un tipo distinto, porque acá opera la violencia de género. Y no es lo mismo. Y definimos incluso, o al menos para nuestro entendimiento y próxima votación, que es cualquier acción u omisión basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento, y por lo tanto acá hay una violencia contra otra persona por su orientación sexual, por su identidad de género, por su sexo. Por lo tanto, no es lo mismo. Yo creo que arriba ante la pregunta, bueno, entonces, ¿en qué situación se daría? Ahí entonces vamos a ir a otro tipo penal. En la primera, en la inducción al suicidio. Se va a dar inducción al suicidio como tipo penal nuevo cuando opere la letra A o la letra B y ahí tenemos una pena ya establecida. Pero en el suicidio femicida no solamente se van a dar eventualmente la letra A y la letra B, sino que hay un componente distinto que es que sean estos constitutivos de violencia de género, entendiendo que tenemos una definición en nuestro propio ordenamiento jurídico y que acá resumidamente, digamos, sea compartido para que todos entendamos y tengamos una mejor comprensión de lo que estamos discutiendo y votando. Eso, Presidenta, gracias. No, la propuesta de todo el mundo. No es la misma que tienes, Loreto. Diputada Astudillo, y después... ¿Usted también pidió la palabra, senador? ¿No? Ya, perdón. Diputada Astudillo, entonces. Gracias, Presidenta. Bueno, respecto a las observaciones que hizo el diputado Lonton, yo coincido con la primera parte y para responder, quiero tratar de entender la pregunta que él hace, porque lo que él afirma es que en todas las circunstancias de inducción al suicidio deberían cumplirse estas dos causales. Sin embargo, recuerdo un caso en Estados Unidos donde la inducción al suicidio de una joven hacia su pareja fue a través de la manipulación sentimental y de convencerlo de que una salida a sus problemas emocionales tenían que ver con el suicidio y que él iba a resolver todos sus problemas. Entonces, ahí no se configurarían estas dos
Por lo tanto, yo creo que sí es importante tipificarlo y expresarlo, que en este caso, donde efectivamente hay violencia, o subordinación, agresión, y por eso se especifica, porque creo que pueden haber otras formas también de convencer a una persona que no tengan que ver con estos dos puntos. Hay otros casos ya. Eso nomás, Presidenta. Gracias, diputada. Yo quisiera plantear lo siguiente, si me permiten. Lo primero es, no sé si estoy respondiendo a las consultas o a la inquietud que tiene el diputado Lonton, pero yo quiero explicitar cómo estoy yo entendiendo la redacción, diputado. No sé si les voy a contestar la inquietud que usted tiene, pero cómo estoy entendiendo yo la redacción. Yo entiendo que el primer inciso de este artículo 393 bis o ter, digamos, ahí nos ponemos de acuerdo, que se propone nuevo, efectivamente es una formulación general para quien induce a cometer el suicidio, ¿no? Y por lo tanto no necesariamente tiene que ver siempre con violencia de género. Y el segundo inciso es lo que efectivamente está diciendo que concurra las circunstancias de violencia de género, por eso tiene la letra A y B, y por lo tanto genera esa inducción al suicidio con una pena mayor en tanto es una inducción al suicidio por violencia de género, por lo tanto es un agravante, ¿no? Y el otro artículo, la otra propuesta que se nos hace en el 390, artículo 390 es inducir al suicidio o que el suicidio femicida, y por lo tanto las tipifica ambas. Y el segundo inciso sería una definición de violencia de género, que pudiéramos entrar en la discusión o no si vale la pena adelantarnos a la aprobación de la ley de vida libre de violencia de forma integral. Esa es otra discusión, pero es eso un poco lo que está puesto acá. De eso, yo al menos estoy viendo, y no sé si, espero no dispersar mucho más el debate, pero tengo la sensación que queda, a mi juicio, de mejor manera explicitado el primer inciso del 390 ter propuesto acá, o sea, el que indujera a una mujer a cometer suicidio si se produce la muerte o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare suicidio, puesto que queda estipulada como figura independiente y no como agravante, será sancionado con la pena de presidio menor y da la pena. A eso, a mí me parecería, si es factible hacer una situación combinada, agregaría inmediatamente el segundo inciso del 390 ter. Se excluirá el grado de la pena señalada en el inciso cuando concurran estas, la letra A y la letra B, también en el suicidio, en el siguiente, tanto como inducción como en el suicidio femicida. No sé si estoy haciendo mucho enredo, pero eso es lo primero que se me ocurrió. Senadora Allende y senador Sangüesa. Es que ahora me confundí porque usted lo había hecho. Pero es que en la verdad no se puede. No da. Usted lo había dejado como bien claro, la duda que tenía el diputado Lonto, y yo creo que eso por ahí va la línea. Nosotros tenemos una figura de inducción al suicidio. Una inducción al suicidio. Esa inducción al suicidio se ve agravada cuando concurren A y B, porque ahí tienen las características, obviamente violencia hacia la mujer, etcétera, o en fin, subordinación, lo que sea. Y aparte de eso, tenemos el suicidio femicida, que está muy bien que sea una figura nueva y aparte. Y esa figura nueva aparte está bien definida y esa figura es incluso un poquito más amplia, pero es necesaria y también va agravada. Entonces yo las entiendo mejor separadas, no combinadas, porque me confunde. Yo creo que aquí tenemos dos nuevos delitos penales, inducción al suicidio y suicidio femicida, y ambos con penas agravadas cuando concurren A y B en el caso de la inducción, porque puede haber inducción que no necesariamente está relacionada con género, ojo, pero sí la pena se agrava cuando la inducción es con clara manifestación de género en A y B, y después tenemos un suicidio femicida en el cual realmente, efectivamente, puede constituir violencia de género. Y ahí, efectivamente, las penas no están y aquí define incluso la violencia de género, cualquier acción o omisión basada en género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Entonces, es más amplio incluso aquello. Entonces, yo creo entender bien que es mejor tener inducción al suicidio y suicidio femicida. En ambos casos, la pena está agravada. ¿Por qué?
está agravada en el caso primero cuando concurre A y B, que lo convierte evidentemente cercano a lo que nosotros entendemos entonces a lo que es una violencia de género, y el caso de B es más explícito todavía en el sentido de, más amplio, pero más explícito a la vez, de que el suicidio-femicidio claramente concurre una violencia de género, por acción u omisión. Sangüesa y después la diputada Astudillo. Gracias, Presidenta. La política tiene estos momentos, independiente de tener veredas tan diferentes con la senadora Allende, coincidimos plenamente en lo que ella ha manifestado. Yo creo que aquí estamos como enredando las figuras. Aquí hay un artículo que va definido a lo que es inducción al suicidio. Y que en caso de ocurrir estas dos circunstancias, se agrava la pena. Y eso es una parte del sistema. Y el otro es que ya en ese estamos todos claros, que es el suicidio femicida, que es parte de una pena más gravosa. Y aquí lo importante es que en el primer articulado, ¿qué es lo que hace? Que toma a toda la población, independiente de su género, de su sexualidad. Y eso, en el fondo, porque estas agravantes le pueden ocurrir a cualquier persona, y yo creo que eso es lo bueno que toma el articulado, que en el fondo no hace ninguna discriminación. Así que yo creo que queda más o menos claro que la diferencia que tenemos en los articulados. Gracias, senador Sangüesa. Diputada Astudillo. A ver, Presidenta, yo de lo que leo acá y lo que interpreto es que en primer lugar sancionamos a quien indujere a otro a cometer suicidio, ¿cierto? O que produjera la muerte de un tercero. Esto sin distinción de género. Luego hay dos agravantes, que es cuando en la letra A y la letra B hay violencia física, psicológica, o hay relaciones desiguales de poder. Otra vez no entramos en el género. Aquí puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre. Y agravamos aún más la pena cuando se trata y se tipifica como un suicidio femicida. O sea, para mí hay tres sanciones. Las dos primeras no distinguen género y la tercera especifica realmente lo que es el suicidio femicida. Porque en el anterior, en el artículo 393 bis, se puede ser considerado para hombres y mujeres. Eso, Presidenta. A ver si podemos avanzar. Esta propuesta llegó redactada para supuestamente tener opción entre dos artículos, y nosotros hemos estado derivando a una discusión que nos permite llegar a la conclusión que ambos artículos tienen que ir. Para que ambos artículos vayan, estamos tratando de ver cómo es la mejor manera que no nos quede ni redundante ni poco preciso. Entonces, una posibilidad también es que el artículo 393 quede tal cual como está la propuesta original, pero habiéndole borrado la parte de o quién causar el suicidio de la víctima, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que indujere a otro a cometer suicidio, si se produce la muerte, será sancionado con la pena, se dice la pena, y luego el segundo inciso de ese artículo sería: se excluirá el grado mínimo de la pena cuando concurran A y B. Y luego el otro artículo debería, para no repetir lo anterior, también eliminar el que indujera a una mujer a cometer suicidio, y más bien quedara el que, con ocasión de hechos constitutivos de violencia, causare el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena, y se dice la pena. ¿Les parece o no? El segundo sería el que, con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género, causare el suicidio de una mujer. Es que originalmente dice suicidio, pero estaba pensado en la redacción que antes había nombrado mujer, por eso que estoy cambiando. Causare el suicidio de una mujer. ¿Les parece? ¿Cómo? No. Ya no sería el que indujera a una mujer a cometer suicidio si se produce la muerte, sino que diría el que, con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género, causare el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena. ¿Se entiende?
Eso es. ¿Les parece así? Ahora, y está bien porque yo también creo, Presidenta, porque es armónico con el anterior. O sea, si el anterior va a quedar el que indujera a otro a cometer suicidio, me parece bien que abajo diga el que indujera a una mujer a cometer suicidio. O sea, que vaya como... Sí. No, yo pensaba que les estaba haciendo ruido como la redundancia también. Diputado Araliyú. Perdón, todos a quienes intervengan, la senadora Núñez estaba interviniendo sin micrófono, eso le está pidiendo el diputado. Gracias, Presidenta. Sí, diputado, se nos olvida a veces, así que voy a repetirlo, no se preocupe. Mire, que en la parte de arriba, ¿cierto? El primer artículo, como dice, el que indujera a otro a cometer suicidio, va en relación, del punto de vista más armónico de la ley, abajo con que el que indujera a una mujer a cometer suicidio. O sea, partimos inmediatamente distinguiendo, ¿cierto?, que arriba es a otro y abajo a una mujer. Así que yo creo que en el orden está bien. Presidente. Senador Sangüesa. Sí, yo creo que podríamos consultar, a lo mejor sin llegar a votar, pero yo creo que hay coincidencia en que la redacción del, digamos, el 390 TER, yo creo que hay coincidencia en la redacción, porque como para que no sigamos hablando de ese y aclaremos la diferencia que tenemos arriba, que en realidad no tenemos. O sea, yo estoy de acuerdo con las redacciones que llegaron de propuestas. Y el problema es que hay una sola duda y la tiene, al menos de los presentes, la tiene el diputado Lonton. ¿Sí? Está casi claro, está casi claro. Lo tienen a un pelo de claro. Bien, ¿les parece? ¿Podemos avanzar o no? ¿Estamos? Senadora Carvajal, disculpe. Gracias, Presidenta. Yo presento mis excusas. La verdad, no estuve desde el inicio de la sesión. Acabo de leer la redacción. Dos cosas que me parece importante a lo mejor plantear. En esta etapa de la Comisión Mixta nosotros no podemos llamar a ningún experto a propósito de que estamos configurando un delito nuevo que no tiene precisamente relación directa con lo que buscamos. La inducción al suicidio es un tipo penal que estamos generando y que obviamente al ponerle algunos condicionantes lo estamos derivando a tener el objetivo que buscamos a propósito de la ley, que es efectivamente darle un grado mayor de pena a quien indujera a una mujer al suicidio. Presión, cohesión, violencia de género, etcétera, son elementos coadyuvantes para ese propósito. Entonces a mí me interesaría desde el punto de vista penal ver la posibilidad de generar alguna observación o si es que eso se puede en este espacio. Y lo segundo, reitero, cuando hablamos de violencia de género, por supuesto que nosotros y la experiencia y lo que conocemos está radicada básicamente en la violencia femicida. Pero cuando aquí hay, por ejemplo, en el 390 TER, una redacción tal que dice el que indujera a una mujer a cometer suicidio, ¿y qué pasa con la mujer que indujera a un hombre a cometer suicidio? Es parte de la violencia de género también, pero al parecer en esta redacción queda absolutamente excluida. Entonces quisiera... ¿No? Ya, entonces... Ahí dice que ingiere a otro, no se especifica. Ya, eso es lo que pregunto yo, Para todos. ¿Y por qué se distingue en uno y otro cuando en el fondo lo que buscamos es igual que aquel que indujera a alguien, hombre o mujer, a generar un suicidio? Claro, por la figura y por el contexto del título, es decir, por decir femicidio suicida, No, o suicidio femicida. No, perdón. Senadora Allende, después la ministra de la Mujer. Para decirle a la senadora Carvajal. Yo solo para terminar, perdón, senadora, para que quede suficientemente claro la figura y el contexto en que estamos generando la discusión, porque si uno lo mira de esta lectura queda bastante enredado, digamos. Se genera un tipo penal nuevo, luego se genera un tipo penal al cual se le atribuye parecer hacerse esta característica para distinguirlo de un hombre o una mujer, y luego se genera un tipo penal con una nominación distinta que está radicado y exclusivamente respecto a la violencia de género y la inducción al suicidio de la mujer.
Entonces, estos tres elementos, lo que yo vislumbro, generan una confusión un poco rara que a propósito de la prueba, a mí me hace mucho sentido no tenerla bien clara. Eso, Presidenta. A ver si no... Gracias, senadora. Senadora Allende, después la ministra de la Mujer, que había pedido la palabra. Si quiere usted, Presidenta, porque yo creo que ya más o menos hemos logrado una cierta consenso para que usted misma lo pueda explicar. Muchas gracias, Presidenta. Yo quería remitirme al origen de este proyecto de ley y sobre todo la trayectoria que habitualmente han tenido las tipificaciones, digamos, de la violencia contra la mujer y violencia de género en general. Ustedes saben, lo hemos conversado varias veces a propósito del proyecto de ley por una vida libre de violencia, y yo en general no soy partidaria de crear nuevos tipos penales, porque tenemos un diagnóstico compartido de que muchas veces crean una expectativa de persecución penal que no es efectiva y que termina abundando en una mayor desafección de las mujeres respecto al concepto mismo de justicia, de debido proceso en general, ¿cierto? Y las cifras de por qué las mujeres no denuncian nos muestran eso, que hay una desafección respecto al mismo proceso de la justicia. Por eso es que a partir de la necesidad de conversar respecto a este proyecto de ley, primero debemos constatar que hay muchas propuestas en el mundo, pero muchas de esas no tienen relación con nuestra tradición jurídica, ¿cierto? Por ejemplo, la tipificación de El Salvador o las leyes en algunos estados de Estados Unidos o, digamos, la cuestión de Gran Bretaña, porque tienen una tradición jurídica en la que se incluyen conceptos como el manslaughter, que es más que cuasi delito, menos que culpa, por decirlo muy en no leguleyo, me perdonarán los abogados verdaderos. Y en ese sentido, aquí hay un esfuerzo, primero, por establecer un marco que es el tipo penal de suicidio, de inducción al suicidio, que no existe, porque es difícil referir la especificidad de cuando concurre la violencia de género si no está primero el marco general. Eso nos permite también establecer un marco general para casos precisamente como el que indica la senadora Carvajal, ¿cierto? Y eso a mí me parece también deseable, porque ocurre también que el fenómeno de la violencia en general, de la violencia de género, a medida que va tomando más conocimiento, va quedando chico respecto a cuestiones que están establecidas de forma demasiado taxativa en la ley. Y así nos va pasando, por ejemplo, con maltrato habitual, con la violencia intrafamiliar, y eso va requiriendo luego reformas posteriores como la ley Gabriela, ¿cierto? Y por eso estamos intentando abarcarlo a través de la ley integral. Pero en el contexto de este proyecto de ley y de esta comisión mixta, a nosotros nos parece que es importante que quede establecido primero digamos, en dos patas, en dos etapas. Primero, el tipo penal respecto al suicidio y luego el que con ocasión de violencia de género ocurre el suicidio. ¿Y por qué es importante? Precisamente por lo que decía la senadora Carvajal, porque los medios de prueba para delitos como este, la carga probatoria es muy alta, y por lo tanto yo pienso en casos, disculpe que me remita a nombres, pero pienso en casos como los de Francisca Moll, que, digamos, con ocasión de maltrato habitual reiterado en la que las cautelares no tenían efecto, recurrió al suicidio como, digamos, única forma de liberarse de la situación extrema en la que vivía. El caso de Antonia, ¿cierto?, en que si no fuera que con ocasión de la violación sufrida y el hostigamiento, digamos, y la culpa social, no tendría sentido en un contexto de juicio si le hubiera aplicado esta ley, digamos. Entonces, nos parece fundamental primero establecer el marco respecto a la inducción al suicidio para que no nos vayamos a quedar, digamos, sin anclaje respecto al hecho de la inducción al suicidio general, y en segundo lugar establecer las posibilidades de tener medios de prueba, y para eso nos parece fundamental lo que señala de con ocasión de, además de excluir el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior, precisamente para que sea coincidente. Gracias, ministra. Terminó, ¿no? Sí.
Sí. Perdón. No, yo quería solo, a propósito de la primera parte de la pregunta de la senadora Carvajal, la semana pasada cuando se constituyó la mixta, después de constituida hicimos un trabajo informal escuchando precisamente a los abogados y a las abogadas de la familia de Antonia Barra, y al principio de esta sesión se explicitó además también que la Fiscalía, a través de Erika Mayra y de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Violencia Sexual, también hizo llegar sus comentarios y están incorporados en la propuesta de redacción que estamos revisando. Eso es un poco lo que hemos visto. Había pedido... ¿No? No, ya. Vamos a votar. Sí, mire, yo planteé esto cuando revisamos la primera vez a propósito del tipo penal nuevo que estamos generando, que es la inducción al suicidio. Eso yo lo quiero desprender del objetivo que tenemos todos y que estamos súper contentos en que queremos llegar justamente a sancionar con mayor fuerza, que genere no solo violencia, sino que aquella violencia de cualquier tipo, física, psicológica, llegue a la muerte de una mujer. Eso yo creo que no está en discusión. Pero hay un tema que a mí me sigue dando vuelta y que lo planteé a propósito, me excuso, yo tenía una circunstancia excepcionalísima que tiene que ver con una situación personal, que es lo que me hizo estar ausente el miércoles pasado, pero la duda persiste hoy y yo espero que hoy día en este contexto la resolvamos, por eso estamos en una comisión, digamos. Al punto. Cuando hablamos de inducción al suicidio así, en general, se nos provoca una suerte de dificultad en la prueba, porque yo lo ponía en la siguiente circunstancia. Un funcionario de un consultorio termina suicidándose. Puede haber allí una presión psicológica, laboral, por no sé qué. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a probar entonces que aquel suicidio finalmente es fruto de una violencia psicológica ejercida sobre un funcionario o funcionaria? Entonces, ¿cuál es el fondo de la pregunta? Es decir, entonces, cuando nosotros generamos una figura, un tipo penal, inducción al suicidio, ¿vamos a tener que estar probando cada vez que ese suicidio es fruto de una presión? Entonces, creo que allí hay una complejidad que es muy brutal. Está bien, podemos deducir que si hay violencia psicológica, si es que hay, obviamente, una denuncia, si es que hay, no sé, declaraciones de alguien que dice, sí, esta persona efectivamente siempre estuvo. Entonces, se me genera a mí allí una circunstancia práctica, por eso que era importante para mí haber escuchado a lo mejor esa oferta, para decir, entonces cada vez que alguien se suicida tenemos que descartar que no fue ni sufrió presión, y si sí sufrió presión, ¿cómo entonces lo vamos a deducir? ¿Va a haber un procedimiento, va a haber una investigación, va a haber una declaración, o basta solo la denuncia de alguien que diga, no, si se suicidó porque la estaban o lo estaban presionando? Entonces es una figura que a mi entender requiere de a lo mejor un procesamiento que es distinto, pero como aquí se genera, digamos, dentro de este plano, yo quiero desprenderme de aquello, vuelvo a decirlo, porque como es un tipo penal nuevo, me interesaría que quedara súper bien claro para no tener después dificultades a la hora de aplicar la ley. Senadora Allende. Perdón, diputado Lonton primero, después la senadora Allende. Es que yo quiero una moción de orden, propongo que esto no lo vamos a votar ahora, sino que lo veamos mañana, porque no es posible, puesto que surgen algunas dudas. Yo creo que hay bastante consenso. Y hasta ahora, por eso si vamos a mantener, hemos hablado de dos figuras penales, no una. En la inducción al suicidio, sí. Lo digo a la senadora Carvajal, si presenta la atención, porque es dos figuras penales, la inducción y el suicidio femicida. Entonces, vale la pena que lo revisemos con los asesores si hace falta. Ya tenemos, y eso es cierto, la Fiscalía estaba por esta extinción, por lo tanto es un apoyo, digamos. Aquí es perfectamente posible hacer dos nuevos delitos con sanciones mayores cuando se dan las circunstancias que hemos dicho en el caso de inducción al suicidio, tiene que ser circunstancias A y B. Y en el segundo caso. En todo caso, yo propongo que lo revisen bien y hay una nueva reacción, si es necesaria, o clarificación, y votarlo mañana. Sí, yo antes de darle la palabra al diputado Lonton, quiero que tomemos el acuerdo de votar mañana, por favor, a las 3 de la tarde. Nos citamos para esto, puede ser una comisión bastante rápida si venimos con la disposición a votarlo.
Nosotros vamos, por parte de la comisión, de los integrantes del Senado, vamos a pedir autorización para poder trabajar en paralelo a la sesión especial que tenemos de sala a la misma hora. Así que vamos a estar en completa disposición para la votación de es Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, dejar sumamente claro, y si me permite, diputado, antes de darle la palabra, poder tomar el acuerdo que votamos mañana. ¿Les parece? Se vota mañana. Muchas gracias. Diputado, por favor. Presidenta, lo último, entendiendo que votamos mañana, para darle una vuelta a la propuesta, entendiendo que estamos todos de acuerdo en tipificar este delito de la manera más clara posible. Y voy a insistir por última vez en el punto, a ver si ahora lo puedo clarificar mejor. La primera parte del 393 bis, al no existir los elementos del segundo inciso, va a ser difícil de probar en la práctica. ¿Y cuál va a ser el problema de eso? De que el juez, cuando tenga una posible inducción al suicidio, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a recurrir, va a decir primero, ¿qué elementos tengo para probar esto? Y para probar aquello, lo más probable es que va a tener que atender a si hubo algún tipo de violencia física, algún tipo de violencia psicológica, para efectos de tener un elemento objetivo para investigar. Entonces, ¿qué digo yo como propuesta? Porque si no tiene los elementos, estos elementos del inciso segundo, en la práctica a un juez le va a ser muy difícil probar. Entonces, aquí va a tener elementos objetivos, es decir, si hay violencia física, si hay violencia psicológica, es probable, de acuerdo a la investigación, que pueda haber una inducción al suicidio. Si no están estos elementos, el juez lo más probable es que le quede a la interpretación o no tenga elementos claros para efectos de determinar si hay una inducción o no al suicidio, y probablemente pueda hacer que pueda quedar sin sanción. Entonces, ¿qué digo yo? Que el elemento del primer inciso lo juntemos con el del segundo inciso y incorporemos un elemento tipo claro para que el juez tenga elementos objetivos para efectos de determinar si es que hay una inducción al suicidio y la prueba vaya en esa dirección, porque si no va a ser muy difícil de determinar. Y eso incorporarlo también al 393 a propósito de la inducción al suicidio basada en el género, porque el 390 ter no tiene los elementos tipos de la letra A, es decir, que haya contexto de violencia físico-psicológica. Entonces puede ocurrir que en el contexto de que aún existiendo violencia físico-psicológica, como en el segundo, en el 390 ter no lo contempla, puede ser que en base a la prueba un juez determine que no se produjo la inducción al suicidio, siendo que hay elementos del tipo que están presentes, pero el 390 ter no lo establece. Entonces va a quedar a la interpretación y va a quedar al arbitrio, obviamente, de quien tenga los elementos sobre la mesa en ese momento. Entonces yo juntaría el delito, el 393 ter, el primer inciso con el segundo inciso, y lo combinaría también con el 390 ter, para efectos de que existiendo, como dijo la ministra, que puso un ejemplo donde hay habitualidad de violencia física o psicológica, obviamente sirvan de elementos que sean determinantes para el momento de probar o no que existe inducción al suicidio. Eso, gracias, Presidenta. Sí, se entiende. Estamos llegando al final de la hora, al menos que nosotros tenemos para poder sesionar. Hay senadores que tienen que irse a otras comisiones. Yo les propongo lo siguiente, que pudieran hacer una nueva vuelta de trabajo nuestros asesores y asesoras, que revisaran específicamente. Yo solo quiero, en todo caso, sí dejar explicitado que los integrantes y las integrantes de esta comisión mixta están en acuerdo hasta ahora en que tenemos que tipificar ambas figuras, la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Y que en definitiva la forma y el aumento de penas, digamos, son los tres elementos que están en absoluto consenso, y por lo tanto la mejor manera para poder buscar la salida que deje seguro y segura a todos y todas quienes estamos legislando. Entonces, con ese tema nos suspendemos hasta mañana y continuamos la comisión mixta mañana a las 3 de la tarde. Senador Sangüesa, antes de levantar la sesión. Sí, un punto aparte. Nosotros presentamos el proyecto que en el pago de pensión alimenticia, donde también se incluía a los parlamentarios presidentes de la República. Entonces, quería pedirle, Presidenta, si usted pudiese pedir en la sala que ese proyecto lo viésemos acá en la Comisión de Mujer para darle más celeridad, porque si va directo a la otra va a quedar ahí durmiendo. Se fusionó con otras dos mociones, pero lo pedimos en sala. Perfecto, gracias. Se levanta la sesión habiendo concluido nuestro...